Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y nuevamente estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio. Y hoy traemos uno de estos temas que a mí me apasionan y me gustan mucho y ojalá supiera mucho más, pero como no sé mucho más, tengo a alguien aquí que sí sabe muchísimo más. Ella es Alejandra Urbán. Ay, perdón, es psicóloga y fíjense nada más sus áreas de especialidad o si sus áreas fuertes es psicología, neurociencia y educación. Nada más eso. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Ya eres de casa porque ya habías estado aquí, entonces nos encanta tenerte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Jenny. Muy bien. Muy contenta porque es un tema que a mí también me apasiona, ¿eh? Y del que hay, bueno, o sea, muchísimo camino recorrido y muchísimo más por recorrer. Entonces, se tiene que... Perfecto. Eso quiere decir que te vamos a tener aquí mucho. Pues el tema es el cerebro del niño. Hoy vamos a ver específicamente de los 0 a los 6 años y vamos a ver así como la puntita del iceberg, ¿no? O sea, pero para que nos demos una idea, no vamos a ser neurocientíficos al final de este programa, pero sí como papás y mamás nos vamos a dar una mucho mejor idea de cómo funciona el cerebro de nuestros chiquitos, qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudarles a que se desarrolle de una mejor manera y todo esto. Entonces, explícanos, Ale, ¿cómo empezamos para entenderlo un poquito con palitos y bolitas? Porque, pues no somos científicos. Claro, claro. Mira, me gustaría empezar por platicarte que el cerebro es un órgano que tiene una función muy particular y su función es nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, él nos va a mantener vivos pase lo que pase. Y el cerebro es una máquina de asociaciones. Entonces, él lo que necesita es entender la información y hacer puentes y carreteras para que esa información tenga sentido y nosotros podamos tener decisiones. Es tan maravilloso este órgano que ya venimos como con un kit, vamos a decir, de sobrevivencia básica, que son nuestras reacciones, ¿no? O sea, como esta parte muy impulsiva, en la Uh -huh. que por el cerebro más primitivo nos ayuda a respirar, a parpadear, a sentir hambre, como que a todas esas cosas muy básicas que van a satisfacer, vamos a decir, la base de nuestra pirámide, ¿no? Como Hambre, es, sueño, es como lo que hacemos por reflejo. exactamente, Uh -huh. exactamente. Hay reflejos, por ejemplo, los bebés, para alimentarse, pues tienen el músculo de la mandíbula más desarrollado que otros para que Uh -huh. puedan hacer el reflejo de succión. Entonces, ese es solo un ejemplo de todo lo que nuestro cuerpo viene equipado, incluyendo nuestro cerebro, que nos manda estas señales de qué hacer y qué pedir, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ahí es un inicio. Pero el cerebro no se queda ahí, o sea, el cerebro se va llenando con las experiencias que nosotros vamos teniendo, ¿no? Uh Entonces, -huh. se va relacionando el sistema nervioso con ese ambiente en el que está y aprende o a reaccionar de manera agresiva, por ejemplo, atacando o huyendo, o de manera más pasiva, por ejemplo, congelándose o de plano desmayándose, ¿no? Esas son las cuatro cosas que nuestro cerebro hace de entrada ante cualquier amenaza. El O sea, cerebro cuando un bebé nace, estas son las funciones que tiene, o cómo. Ajá, ajá, exacto. Esas Okay. son como las funciones muy básicas, explicado obviamente muy simplista, es mucho más complicada la arquitectura, la parte eléctrica de la comunicación entre neuronas y la neuroquímica, pero muy básicamente eso es Ujú. lo que nuestro sistema nervioso nos lleva a hacer para evitar las amenazas, ¿no? Ok. Entonces, Ujú. la idea es cómo nosotros, vamos a decir, que nacemos con un cerebro pesimista, ¿no? Porque siempre está viendo la amenaza, siempre está buscando el error, siempre está buscando lo que está fuera de lugar, siempre está buscando lo que está mal para advertirnos de que algo puede pasarnos. Ok. Recordemos que su objetivo es, tienes que mantenerte vivo, yo tengo que salvarte, ¿no? Entonces, este cerebro pesimista necesita tener las experiencias que le ayuden a contrarrestar ese lado pesimista, ¿no? A hacer sentido de lo que está pasando para poder calmarse. Y al calmar el sistema nervioso, entonces
estas respuestas instintivas que te platiqué de luchar o huir, se van, vamos a decir... Modulando. Exactamente, modulando, calibrando, y ahí es donde entramos los adultos alrededor de los niños a ayudarles a bajar la irritabilidad de este sistema que de entrada se prende, ¿no? Por nuestro bien, vamos a decir. Sí, ok. Por ejemplo, cuando un bebé, o sea, si lo traducimos a lo que pasa día a día, nace un bebé y tiene hambre. Entonces llora como si se estuviera muriendo de hambre, porque su cerebro le está literal diciendo, o alguien te viene a dar de comer o te vas a morir. Literal, ¿no? Okay. Sí, literal. Entonces, las primeras herramientas que tenemos, porque no hay palabras todavía, es el llanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, un bebé que llora muchísimo, digo, hay diferentes llantos y puede tener diferentes necesidades, pero básicamente el cerebro lo que viene a hacer es a mantenernos conectados con nuestras necesidades. Eso es. Entonces, mientras tú estés en el grado de conexión que tú tienes con tus necesidades, es el grado de lo que después llamamos autoestima, ¿no? Porque es lo que pides del ambiente. Ok. Ok, entonces, como mamás o papás, tenemos este bebé y llora y nos dice la gente, no lo cargues mucho o no le hagas caso luego porque está llorando de hambre, pero no le tienes que tener ahí la comida inmediatamente. O sea, déjalo esperar para que no se malacostumbre. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Cuando lo dejamos llorar, cuando dejamos que para no esté en brazos. malacostumbrarlo. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? El mensaje que le estamos dando es que su necesidad no va a ser satisfecha. Es que algo en el ambiente no va a venir a atenderlo, ¿no? No hay presencia del adulto que pueda atender sus necesidades. Entonces, el mensaje que se le está mandando al sistema nervioso es más. Necesitamos más intensidad. Necesitamos llamar más la atención porque esto o sea, el nivel de estrés empezamos a segregar ciertas sustancias como el cortisol, ¿no? Entonces, el nivel de estrés no nada más va muy alto, sino que si se prolonga por mucho tiempo, le enseña al sistema nervioso que esta es la respuesta que tiene que dar. Entonces, un sistema nervioso que empieza a pedir en un nivel 1, vamos a decir, entonces a la siguiente, de entrada te va a pedir en un nivel 3, porque él ya aprendió que necesita más intensidad porque esta necesidad no está siendo cubierta y es una necesidad básica, ¿no? De supervivencia. No hay tal cosa como niños, exacto, no hay tal cosa como niños manipuladores, que ese es como uno de los mitos y las creencias que hay que cuestionar más sobre la crianza tradicional, ¿no? Te va a tomar la medida, te está manipulando porque quiere los brazos todo el tiempo. Por supuesto, hay otra parte que es la lógica privada, que los niños y todas las personas desarrollamos, que es, ¿qué es lo que me va a llevar a tener esto que yo quiero? Y pues vas probando cosas, y la que te funciona, pues por ahí te vas, pero eso es pura lógica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ya le funcionó una vez, pues claro que va por ese camino. Hay que acordarnos que, otra vez, el cerebro es una máquina de asociación, entonces asocia lo que yo estoy haciendo con la respuesta que estoy teniendo. Y entre más esa asociación se practique, vamos a decir, son como estas caminos que se vuelven autopistas, ¿no? El cerebro eficienta. Entonces dice, este camino ya me funcionó, este ya no va a ser, ya me funcionó 1, 2, 3, 4, 7 veces, entonces ya no va a ser camino, ya va a ser autopista. Y podamos todo lo que no nos haya servido en el camino, esta va a ser nuestra, por default, vamos a decir. Nuestra manera de obrar. Exacto, exacto. Pero no es que seamos manipuladores, es que es una lógica privada que nuestro cerebro eficientó y que como ya nos funcionó, pues así es. Ahora, no quiere decir que el cerebro es como cemento, ¿no? O sea, ya te funcionó, ya esta es una autopista, ya se queda así para siempre. Claro que no. Hay otra magia del cerebro que es la plasticidad, que es, puedes desaprender y reaprender, igual que aprendemos. ¿No? Entonces, oye, Ale, antes de irme a la pausa y me regreso tantito al bebé,
nada más. Sí. Porque si lo viera como una caricatura, entonces, y decías que nacemos como pesimistas, ¿no? Como negativos, me voy a morir. Si lo viera como una caricatura, el cerebro, cuando a un niño no están atendiendo una necesidad, lloró, nadie vino y lo atendió, me imagino al cerebro diciendo como, tenía razón, nos vamos a morir. O sea, como, ahora hay que subirle, ¿no? Entonces, en lugar, lejos de ayudar a que se vayan desarrollando otras conexiones, entorpecen, ¿no? Exactamente, porque toda tu energía se gasta en eso, en Eso, seguir subiéndole de intensidad. para sobrevivir. Eso es lo que el cerebro le está diciendo a mí. Ok, bueno, con esto nos vamos a la pausa, está súper interesante y volvemos y ya subimos un poquito de edad. Ok, vale. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Latinx Radio y esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y entonces estamos hablando del cerebro del niño de los 0 a los 6 meses, perdón, a los 6 años. Y yo estoy así como clavada en el bebé recién nacido, porque es como que me apasiona mucho el asunto de cómo nace el bebé, como nos decías, de una manera muy primitiva, el cerebro en modo supervivencia, en modo, tenemos que mantener a este ser humano vivo y todo parece una amenaza de vida o muerte, ¿no? O sea, tengo frío, vida o muerte, tengo hambre, vida o muerte, tengo el pañal mojado, vida o muerte, entonces lloran y ahí está nuestro trabajo de cuidadores, de mamá, papá, abuelita, lo que te toque ser, para venir y suplir esta necesidad y decirle al cerebro, no vas a morir, puedes enfocarte en desarrollar otras áreas. ¿Algo así? Me encanta cómo lo pones, exactamente. Ok, entonces continuamos. Sí. ¿Cómo se sigue desarrollando? ¿Cómo se sigue desarrollando ya después de este bebé primitivo y cerebrito, como dijimos, pesimista, me muero? ¿Cómo lo sacamos de esto? Vale, pues entonces estamos en la base en donde la seguridad es primordial para, como tú dices, seguir desarrollando otras habilidades. Y entonces cuando el bebé se siente seguro, es decir, sus necesidades básicas están satisfechas, entonces puede usar su presupuesto emocional y atencional y de tiempo y neuronal también para otras cosas, como voltear a ver los colores, como poder moverme, explorar mi cuerpo, observar mis manos, todo este autodescubrimiento que se va dando los primeros años de vida cuando yo me siento seguro y entonces puedo ocupar mi tiempo en esas otras cosas, ¿no? Entonces es un bebé que puede moverse libremente, que le gusta explorar, que no le da miedo, o sea, que lo ves como más temerario, ¿no? Más entrón también es un tema de temperamento, que ese es heredado, o sea, también hay una dosis de temperamento que después se junta con nuestra personalidad. Pero... yo creí que iba a decir que después vengo a otro programa a explicarles eso y yo, sí. También platicamos de temperamento. Es súper interesante, porque hay veces que decimos, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Lo superestimulé, vi todos los talleres, los tomé, vi las lecciones, lo llevé desde chiquito, estimulación temprana, ¿y qué pasa? No, hay también una dosis de temperamento que pues ya, hay bebés que son más reservados, que les toma más tiempo o más estimulación hacer ciertas cosas, o se toma más tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, todos somos diferentes, pero básicamente... Te comprometo y después venimos y platicamos eso. Feliz, me encanta ese tema también. Pero básicamente cuando esa parte está cubierta de seguridad, entonces lo demás se puede dar, ¿no? Entonces ya son bebés que buscan las experiencias y que el cerebro de ser pesimista va migrando a tener un poco más de repertorio y de zona de confort, vamos a decir, con cada experiencia. Entonces vamos a pensar como que cada experiencia se va uniendo un pedacito a mi zona en la que yo me siento que la exigencia del ambiente no me sobrepasa, ¿no? No es como, híjole, tengo que cargar con mi cuerpo y tengo que voltear mi cabeza y me sobrepasa y entonces
se vuelve otra vez estrés de vida o muerte. Volvemos al cerebro pesimista, ¿no? Sino que estas experiencias van armando como un rompecabezas. Pensemos en un tapete que cada vez se va haciendo más amplio y entonces el bebé eso ya lo tiene dentro de su zona. Sigue creciendo, sigue consolidando las habilidades, pero ya lo tiene dentro de su zona. Entonces, esta zona cada vez más amplia le permite ir diferenciándose de su adulto cuidador del que al principio dependía. Entonces, ya voy entendiendo que hay cosas que yo puedo hacer solo y que puedo lograr y que después puedo regresar a mi cuidador, hacer como una recarga emocional, ¿no? Con una mirada, con el contacto físico, con la contención, con el acompañamiento de presencia, ¿no? Que no siempre tiene que ser estar ahí al lado con él, sino el simple hecho de que este adulto que me cuidó y del que yo dependí está disponible ahí para mí, es suficiente. Aquí, ¿como de qué edad estaríamos hablando? O sea, ¿cuándo llegamos a ese punto de que el niño ya no depende 100% del cuidador, pero sí está pendiente de que esté disponible todo el tiempo? Uno de los marcadores más importantes es la parte de movimiento. El niño que empieza a gatear, que empieza como a tomar esta distancia porque ya logró algo que le permite físicamente separarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de alrededor de los 8 meses. Hay niños que empiezan la marcha, o sea, a caminar desde los 10 meses, por ejemplo, alrededor del año. Hay niños que tardan al año, 4 meses. O sea, cada niño tiene su tiempo. Sin embargo, alrededor de entre los 8 meses y el año, este chiquito ya puede solito empezar a distanciarse y a regresar, a distanciarse y a regresar. Y eso hace que el cerebro que era pesimista tenga nuevas experiencias que hacen contrapeso y dice, también hay cosas buenas, también tengo logros, también tengo una sonrisa de quien me cuida, también hay una mirada y un contacto visual, entonces empieza esta sonrisa social, mucho antes del gateo, pero empieza la sonrisa social, como esta parte en la que ya nos sabemos parte de, sin estar pegados, ¿no? Sin ser uno mismo, pero ya soy parte de. O sea, no, cuando el bebé nace es uno mismo con su cuidador, sí. Después se va despegando poquito a poquito. Entonces, sí, yo suplo las necesidades del bebé de manera adecuada, su cerebro le da más espacio a la exploración, o sea, tiene más comodidad para empezar a explorar otras cosas. ¿Sí? Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, no es malo suplir las necesidades inmediatamente, todo lo contrario, ¿no? Le vamos a ayudar mucho al desarrollo del bebé. No es un tema emocional, es un tema de desarrollo. Totalmente, totalmente. Que digo, también va a ser un tema emocional, pero es un tema de desarrollo. Entonces, como si separamos, si entendemos eso, no vamos a pensar esto como de que este niño ya me tomó la medida y ya me manipula y todo eso, que es muy, muy dicho de mucha gente. O sea, mucha gente todavía piensa que un bebé es manipulador. Exactamente. Okay. Entonces, ahora, perdón, me gustaría agregar que claro que hay una regla 80-20, ¿no? Es el 80% del tiempo estoy ahí atendiendo tus necesidades casi de manera inmediata. Y el 20% si me tardo un poquito por situaciones de la vida, no pasa nada. Tampoco quiero sembrar esa culpa en las mamás de decir, si no es inmediato, porque hay que acordarnos que entonces entramos en una parte en la que llamamos corregulación, en la que las neuronas espejos empiezan a sintonizar y mi estado literalmente se lo empiezo a descargar a mi bebé. Entonces, si yo entro desde el estrés, desde la culpa, desde esta ansiedad de que no te estoy atendiendo como tú quieres, entonces el bebé se siente igual y volvemos a prender esta alarma de vida o muerte, ¿no? De, híjole, algo está pasando, algo está mal acá. Y aunque esté satisfecha su necesidad, aunque ya comió, ya le cambié el pañal, y sigue llorando, puede ser que tu estado se esté pareando, vamos a decir, como Bluetooth con él por medio de las neuronas. Ok, ay, qué bueno que aclaras esto, porque sí, después entonces viene la culpa. O sea, realmente el bebé y mucho menos el niño te necesita el 100% de tu tiempo pegado a él, ¿no? O sea, hay que tener vida. hay que bañarse, hay que comer, Digo, yo me acuerdo cuando mis bebés decían, ¿cómo me baño? No me puedo bañar, pero no, sí nos podemos bañar. Por supuesto que sí.
Ok. Sí, sí, sí. Entonces, ya viene esta como separación y movilidad. Tenemos 3 minutos. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Cuando ya el bebé se separa un poquito, que si, en 3 minutos, antes de irnos a la pausa, ¿qué nos puedes decir para ya entrar con el tema en la que sigue? Ok, entonces podemos hablar del tema del lenguaje, ¿no? Ya empiezan a desarrollar la comunicación mucho más avanzada que un llanto o balbuceo, ¿no? Y entonces las palabras empiezan a tener sentido, las cosas ya las puedo nombrar y puedo ser mucho más eficiente en la manera en la que pido las cosas. No quiere decir que se da como una línea, ¿eh? O sea, no quiere decir como que el bebé es dependiente, corte, movimiento, corte, lenguaje. No, son capas. Las cosas se van traslapando, ¿no? Conforme los vamos estimulando y conforme ellos están listos para desarrollar. Entonces, el siguiente paso es el lenguaje, que viene a compensar este hemisferio cerebral que está lleno de emociones y que muchas veces es un caos, que ahí viene el llanto, el ya aventé algo, el mordisco, ¿no? Que son todas formas de comunicación en los niños más chiquitos, con el otro lado izquierdo, que al integrarse, que el lado izquierdo me gusta decir que es el de las L's, es al que le gustan las letras, las listas, lo lineal, ¿no? Es el más concreto. Entonces, cuando empieza a llenarse ese lado, y por llenarse lo digo, nada más para que se lo imaginen, pues no literal se empieza a llenar, cuando empezamos a estimular ese lado con palabras, entonces ya se puede hacer la integración de ambos lados, del que es la parte emocional y del que es la parte más racional. Y esa es la siguiente etapa en los niños. ¿Y esto más o menos a qué edades? Pues los niños empiezan desde que empiezan a hablar, A alrededor de decir los 2. palabritas. Ajá. Exacto. Palabritas. Ok. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en esta etapa. No te preocupes. Regresamos a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás en Latin X Radio y no se preocupen, les vamos a decir dónde pueden encontrar a Ale y para que la sigan en sus redes sociales. Ahí vienen muchos, me encanta seguirla porque tiene muchos videos cortitos donde explica estas cosas que puedes aplicar en el día y también imágenes que dices, cuando las ves dices, ya entendí. Entonces me encanta. Bueno, Ale, entonces nos quedamos en esto de cuando empieza el niño ya a decir sus palabritas y todo, es que ya está siendo estimulada la parte, el hemisferio izquierdo de su cerebro, ¿no? Y ya empieza a integrarse con el hemisferio derecho, que son todo lo emocional y está todo un caos. Y Ale, es aquí cuando dicen los terribles dos, que dicen, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando en su cerebrito? Exacto. Es un momento de explosión porque justo es un booster en su desarrollo, ¿no? Y muchas veces cuando estos hitos del desarrollo se empiezan a dar, podemos ver regresiones en otras áreas. Entonces, cuando un niño está a punto de dar el brinco para algo, podemos ver que está súper berrinchudo, súper chillón, súper todo esto que nos parece terrible, porque lo nombramos, lo etiquetamos como este caos emocional, pero es que un esquema que ya tenía cierta organización se mueve para que nuevas cosas se integren. Entonces, pues los cambios están rudos, ¿no? Como en la adolescencia también vuelve a pasar. Nuevas cosas se integran a nuestro esquema y es un desbalance que sí, nos pone muy irritables hasta que sepamos otra vez cómo es que nos podemos organizar y eso ya nos da paz y nos contiene, ¿no? Entonces, alrededor de los 2 años, lo que sucede es que justo, y no quiero que se lo imaginen como que está literalmente partido el cerebro. Sí hay 2 hemisferios y sí son muy claros, pero el cerebro siempre trabaja de manera sistemática, ¿no? Como Es varias interconectado. cosas las que están, exactamente, varias cosas las que están funcionando a la vez para que una misma cosa suceda. Entonces, justo de esta conexión de la que hablamos a nivel neurológico se llama integración, que es cuando puedo acomodar lo que está pasando a nivel emocional con palabras, pero estas palabras me las dan mis cuidadores. Entonces, llega la etapa en la que tú empiezas a ser traductor de tu hijo. Lo que quieres es la leche, toma la leche. Y no nada más es para modelarle el lenguaje, sino para ayudarle a organizarse internamente, a nombrar lo que está sintiendo.
a validar esa necesidad. Y me regreso un poquito a esta definición de autoestima que me gusta mucho, de Ivonne Laborda, que es el nivel de conexión, el grado en el que estamos conectados con nuestras necesidades. Un niño al que no le cubrimos esas necesidades y además no le enseñamos las palabras para sus emociones, para pedir lo que necesita, es un niño que empieza a desconectarse de esa necesidad, porque lo hacemos pensar que está mal, lo hacemos desconfiar de lo que está sintiendo, de esta parte muy, muy corporal, ¿no? Muy de sensaciones de que de verdad en su cuerpo lo puede sentir. Y entonces crecemos adultos desconectados totalmente, desconfiados totalmente, que necesitemos que el otro nos diga qué estamos sintiendo, qué hacer, o que ponemos nuestras necesidades después de las de los demás, ¿no? Nos ponemos en Esto un es, lugar por muy ejemplo, desfavorable. ok, esto es, por ejemplo, cuando el niño, como decías, la leche. El niño quiere la leche, pero no lo pide bien porque no sabe pedirlo bien. Entonces, cuando tú le dices, ¿quieres la leche? Toma la leche, le estás validando la necesidad y validando lo que le está sintiendo y queriendo en el momento. Pero si nuestra respuesta es de molestia o como de que no lo puedes pedir bien o todo quieres todo el tiempo, entonces ahí es cuando qué es lo que está aprendiendo el niño en ese momento o qué es lo que le está diciendo su cerebro. Creo que te me No, está congelaste. mal, no confíes. Ajá, ajá. Ya, listo. Te escucho perfecto. Sí. Lo que le está diciendo al cerebro es, estás equivocado. ¿No? No, está mal, no, borra esa necesidad, porque esa necesidad no está bien, no está socialmente aceptable, ¿no? Hay que acordarnos que ya pasamos a la parte en donde empezamos las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, si mi relación intrapersonal, es decir, conmigo mismo, no es suficientemente sólida, en el mismo grado no va a estar sólida interpersonal, que es con los otros. Entonces, si mi relación conmigo es de no, calla esta necesidad, postérgala, etcétera, entonces, pues lo que le estamos diciendo a nuestro cuerpo es tú estás mal y los demás están bien. Escuchemos a los demás, no te escuches a ti mismo. Por Y esto pasa a supuesto es ser un bueno. adolescente que no sabe pedir o que no sabe expresar algo y pasa a ser un adulto que va a necesitar que la gente le diga cómo te sientes. Que no sabe poner límites también. Son estos adolescentes que los amigos le ofrecen una tacha y dice sí, que los amigos lo invitan a una fiesta y se pone súper borracho porque no tiene un límite, porque no se conoce, porque no escucha su cuerpo. Nuestro cuerpo nos da señales de todo y nos avisa, oye, saciedad, ¿no? Oye, ya estás llegando a tu límite, ya estás cansado, ya tienes sed, ya tienes hambre. Cuando apagamos eso, apagamos todo lo demás. Entonces estamos muy propensos a abusar de cualquier estimulación externa, llámese compras, llámese drogas, llámese cualquier vicio, ¿no? Incluso el agradar a los demás. Estamos a expensas de eso. Fíjate qué importante. Entonces, claro, o sea, los primeros años de vida, la primera infancia, por eso elegimos esta edad, es básica de todo el tema de personalidad después, porque ahí es cuando tú puedes acompañar a los niños y contenerlos para que se escuchen y vayan construyendo una imagen propia saludable. Después ya escuchan a los amigos, porque el cuidador pierde importancia y escucha a los amigos. Lo que no construimos de chiquitos va a costarnos más trabajo construirlo después. Como te dije, no es imposible, porque el cerebro es plástico y reaprende y desaprende, pero sí cuesta más trabajo, porque esos primeros años están conectados con nuestro sistema nervioso y es lo que detonan como nuestra reacción primera. Lo que cuando eres adulto, por ejemplo, ahorita que está súper de moda emprender, ¿no? Que le entras de entrada así con miedo o no, yo mejor quiero hacer esto, es porque el sistema nervioso de entrada, o sea, ya tiene una reacción en automático para ti por todas esas experiencias que le enseñaron pues, las cosas que eran agradables y las que no tanto, de las que te tenías que alejar. Entonces, a los chiquitos, una es cuando piden las cosas, pero otra también muy importante, que es justo los berrinches, es cuando se frustran porque algo no va como lo quieren. Cuando ellos desarrollan la fantasía de que algo va a suceder y sucede diferente.
Entonces, ahí es cuando, aparte de caos emocional, porque es este cerebro más primitivo, el primerito, nos lleva a, nos tiramos al piso, lloramos, y esa parte es donde los adultos entramos a contener otra vez, a ser traductores de esa emoción. No quiere decir a ser permisivos, no quiere decir a darles lo que quieren para que las cosas sucedan y no se frustre. Al contrario, acompañarlos estás sintiendo, o sea, y otra vez las neuronas de espejo, ¿no? El que te está diciendo, no es tratando con esto, es auxilio, no sé qué hacer con esto, me está sobrepasando. Y el grado en el que lo estés sintiendo es el grado en el que te lo voy a expresar para que tú también lo sientas por medio de nuestras neuronas espejo, este Bluetooth que te platiqué, y me digas qué hacer con esto. Entonces es chamba del adulto contener y acompañar esas emociones. Es cuando dicen tu calma lo calma, ¿no? Exactamente, exactamente. Okay. Y adultos que no estamos trabajados en ese tema, es muy fácil que nos vuele la tapa, ¿no? O sea, que ese berrinche lo tome personal, me pique botones y yo me ponga en el mismo estado, porque eso es lo que los niños quieren, porque descargarnos su estado para que nosotros digamos, órale, estás así de molesto, esto es lo que se hace con esta molestia, esto es lo que se hace con esta incomodidad, esto es lo que se hace con esta emoción desbordante. Entonces, me encanta porque si en un berrinche, si lo que pensamos, o sea, si yo pienso, me está haciendo un berrinche, me está descargando su emoción para que yo le explique cómo hacerlo, pero si yo exploto, o sea, literal, como yo lo tome, es como le estoy enseñando que esas emociones se manejan. Y eso va a quedar grabado en su cerebrito. Entonces, si yo exploto, es como, ok, cuando yo me siento así, esta es la manera de resolverlo. Si yo me mantengo en calma y le pongo un nombre a la emoción y busco la solución, su cerebro va a captar, esta es la manera de resolverlo. Exactamente. Primero entendemos qué estoy sintiendo por medio de nombrarla y entonces ya podemos contener. Algo que no se nombra no existe. Las cosas existen cuando las nombramos. Entonces, si el adulto que me está ayudando no la nombra, yo no entiendo qué estoy sintiendo y no puedo volver a la calma. Cuando nombramos mal, también es otro tema, ¿no? Que somos muy reducidos en las emociones que conocemos, ¿no? Entonces, enojado, triste o feliz, ¿cómo estás? Y a lo mejor el niño no está en ninguna de esas tres, ¿no? A lo mejor está frustrado o lo que sea y no sabemos nombrarla. Entonces, nombrar ayuda muchísimo a saber qué hacer con eso. Y regularmente no conocemos las emociones porque alguien no nos ayudó a nombrarlas de chiquitos, ¿no? Exacto. Pero podemos empezar. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ya con el último segmento, Ale, para que nos cuentes qué podemos hacer nosotros como cuidadores para ayudarle al cerebro del niño. Mira, no pasamos hasta los 6 años, más para que regreses, pero ¿qué podemos hacer para ayudarle al cerebro a desarrollarse de una manera saludable? Que sí está en nuestras manos, ¿sale? Volvemos después de una pausa. Esto es Latinx Radio. Pues regresamos a Latinx Radio. Intencionalmente somos papá y mamá y estamos con Ale Urbán. Esto está interesantísimo y yo sabía que esto me pasa con este tema, que no te voy dejando avanzar, ¿no? Dijimos, nos vamos hasta los 6 años, pero fue muy optimista de nuestra parte. Ale, como mamás y papás o cuidadores, ¿qué podemos hacer? Como ya es el último segmento, ¿qué podemos hacer para ayudar al cerebro del niño para que pase de esta etapa como nacen, de esta área primitiva en la que nace y podamos ayudarles a ir desarrollando otras áreas de manera saludable? Mira, Jenny, lo que te podría decir es que lo primero que podemos hacer está en nosotros, ¿no? Literal como en el avión, te pones la mascarilla tú, luego se la pones a él, atendernos nosotros y estar bien, porque mucho de lo que suceda vamos a ser termómetro de eso, ¿no?
el ambiente de afuera, nosotros se lo vamos a compartir a nuestros niños, en nuestro trabajo, en temas sociales, en todo, ¿no? Entonces, nosotros estar bien es algo muy importante. Darnos espacios para, sé que es muy difícil, pero darnos espacios para descansar, darnos espacio para hacer algo que nos gusta, darnos espacio para aprender algo nuevo. Entre eso, sobre nuestro propio cerebro, ¿no? Esto que haces tú se llama psicoeducar. Y eso necesitamos muchísimo los adultos que estamos alrededor de los niños. El poder educarnos sobre un órgano tan importante del que dependen tantas cosas en nuestra vida. Literalmente, cómo enfrentamos la vida depende de cómo educamos, moldeamos nuestro cerebro. Todas las experiencias que tengamos lo impactan de alguna manera, en neuroquímica, en arquitectura, en un montón de cosas. Entonces, te diría, lo primero es, interésate y sé curioso por cómo funciona, porque ahí vas a empezar a cuestionar muchísimos mitos que nos estorban en la crianza. Desde, me está retando, me lo está haciendo a mí, esto es personal, ¿no? De ahí, te diría, podemos tomar el rol de traductores de su vida, ¿no? El acompañarlos con las palabras y el acompañarlos a armar una historia de lo que está pasando, les ayuda muchísimo a ellos a ir haciendo estas asociaciones. Otra vez, el cerebro es una máquina de asociaciones. Entonces, entre más ayudemos nosotros a construir estos puentes, desde, ¿te fijaste cómo cuando te moviste así, él sonrió? ¿Te fijaste cómo cuando lo tocaste suave, te volteó a ver? ¿Te fijaste cómo cuando recogiste pudiste hacer otra cosa, ¿no? O sea, como estas cosas que no son, que para nosotros son obvias, ¿no? Causa-efecto, para los niños no. Para los niños hasta los 4 años empiezan a tener una idea de este tema de causa-efecto, de lo que yo hago causa algo en los demás. Mientras yo puedo aventar un bloque o morder o pegarte y, o sea, si no te veo llorar, o sea, si no te veo así como literal de frente, crudo, concreto, no entiendo qué es lo que yo hice causó en ti. Entonces, y fíjate ahí que es súper importante cómo ahí tumbamos esto de lo está haciendo para hacerme enojar. O sea, su cerebro todavía no tiene esa capacidad para pensar en voy a hacer esto para que mi mamá se enoje o para que mi tía se desespere o, ¿no? Exacto, exacto. Están con la estimulación que nosotros les damos probando un montón de hipótesis. Tiro la cuchara, mi mamá la recoge. Tiro la cuchara, mi mamá la recoge. Tiro la cuchara, mi mamá la recoge. O hago, no sé, rolling eyes y mi mamá se ríe, ¿no? Entonces están probando estas hipótesis para ver hasta qué punto el mundo es predecible. Porque el cerebro nos está diciendo, prueba si es seguro, prueba si es seguro, prueba si es seguro. Ya que probé si es seguro, entonces apago esa banderita de la seguridad y puedo aprender otras cosas. Entonces, sí, hay mucha prueba y error, porque los niños son científicos desde chiquitos y están aprendiendo a analizar en qué mundo están, ¿no? Como los mundos de Mario Bros. ¿En qué mundo estoy? Ya le dije a mi cerebro, ya puedes apagar las banderas. Gracias por querer cuidarme, ya podemos estar bien. Pero sin eso no podemos avanzar. Entonces, los adultos no nos podemos, más bien, hay un costo emocional muy alto en enrollarnos en esa lucha de poder con los niños. Porque los niños vienen desde un lugar bien diferente al que nosotros como adultos ya lo conocemos, ¿no? Y que como decías, no se trata de, por no enrollarme o no enfrascarme en esta situación, le voy a dar lo que quiera para que el niño no llore. Se trata de acompañarlo en su frustración o en lo que sea que está sintiendo en ese momento. Exactamente. Esa es otra de las creencias sobre la disciplina positiva o la creencia respetuosa que hay, que es permisiva. Que, ok, entonces lo cargas todo el tiempo, entonces le das de comer todo el tiempo, entonces le das lo que quiere siempre, entonces él decide todo. No, él decide dentro de, o sea, hay libertad con orden. El orden que pone el adulto, porque un niño sin estructura es un niño desbordado y también es negligente. O sea, tan negligente es ignorar y no atender las necesidades como que no haya estructura, no haya rutina, no haya anticipación y el niño esté desbordado completamente. Que el niño esté al mando. Exacto, que el niño esté al mando y que a una edad en la que no debería, porque es trabajo de los adultos
la seguridad, ¿no? Safety first. Entonces, es es ir construyéndoles la cancha por medio de la observación, de conocer a los niños y decir, ay, ya puede hacer esto. Su cancha hoy es más amplia, entonces puede decidir qué ponerse, ya se puede vestir solo, ya puede, pero decisión entre estas dos opciones que yo te voy a dar, que va a acabar siendo lo que yo quiero que tú hagas, porque yo estoy a cargo de tu educación y de tu crianza. Claro. Fíjate que una vez me lo explicaron que me encantó. Una señora mayor me dice, mira, yo tengo caballos y cuando nacieron mis hijos pensé en criarlos como mis caballos. Y yo así, a ver, decía, mis caballos se mueven, yo nunca amarro un caballo, mis caballos se mueven libremente dentro de la cerca que yo les puse. Entonces, yo no les digo cómo moverse dentro de esa cerca, pero de ahí no pasan. Entonces, cuando mis hijos yo les pongo límites, si están haciendo algo dentro del límite, aunque yo lo haría diferente, me quedo callada. Siempre y cuando no crucen el límite. ¡Qué maravilloso! Sí. Te la compro. Me encantó el ejemplo. Justo así se ve, justo así se ve. Y lo padre es saber que nosotros, o sea, no trasnochar nuestra propia crianza, ¿no? Saber que aunque nosotros lo haríamos diferente, puedo hacerme para atrás y ver cómo mi hijo lo haría. Y darle chance de que él tenga sus propias experiencias y sus propios errores. Porque la crianza respetuosa y la crianza, la disciplina positiva, tampoco se trata de salvarles la vida todo el tiempo, de que no tengan errores, de que él no los va a traumar. No, claro que no. Otra cosa que pueden hacer es decirles como sí, que eso lo hacemos poco. No, 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 no brinques, no brinques, no brinques. Y el niño, como piensa en imágenes, su cerebro, chiquito me refiero, joven, piensa en imágenes. Entonces, él se ve brincando. Cuando tú le dices, no brinques, él se ve brincando. Cuando tú le cambias a lo que sí puede hacer, por ejemplo, brincamos en el jardín, entonces, ya su cerebro se ve brincando en el jardín y va hacia allá, ¿sabes? Entonces, decirles que sí, y claro, después puedes reforzar el límite con un no. El no no los trauma, no es sacarlo de nuestro vocabulario, es nada más ayudarle a su cerebro con algo más amigable, que es como si ven las cosas. El cerebro es muy visual. Me encantó esto de su cerebro piensa en imágenes. O sea, es mucho más fácil ayudarles en esta situación. Ale, se nos acaba el tiempo y hay mucho más. Sí te quiero comprometer a que regreses, pero antes de eso, si alguien quiere buscarte, dinos por favor cómo te encuentra. Y déjenme decirle, Ale es parte de un equipo que me encanta. Todo lo que yo veo de ellos me encanta. Por favor, síganlos. Pero cuéntanos, si alguien te quiere seguir inmediatamente ya, porque cuando yo lo voy a poner en YouTube o en Facebook, pongo ahí tus enlaces, pero por lo pronto, dinos ya. Sí, mira, en Instagram estamos como @acrecermx y tenemos un sitio también que es www.acrecermx.com y ahí hay una pestañita en donde dice descargables y ahí hay un montón de recursos gratis, Jenny, que pueden usar para hacer todo este trabajo de acompañamiento con los niños desde chiquitos en casa en la crianza. Entonces, hay un blog, hay talleres, hay un montón de cosas, pero creo que esos recursos son un contenido de valor alto que aparte está ahí para ustedes sin costo. Sin costo. Padrísimo, padrísimo. Están en Facebook también, ¿verdad? Sí, a Crecer MX, igual que en Instagram. Ajá. Ok, bueno, pues me quedo como con muchas ganas de que regreses para que sí ya veamos a lo mejor a los niños en edad preescolar y nos cuentes de su cerebro y lo de los temperamentos. Claro que sí, con muchísimo gusto, feliz de volver. Bueno, pues entonces ya saben, papás, mamás, cuidadores, tenemos mucho, mucho que hacer para ayudar a nuestro niño a desarrollar su cerebro de manera saludable. Pero lo más importante que tenemos que hacer en esto es cuidar el de nosotros. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Verdad? Dale, eso me quedó. Cierto, gran cierre, gran cierre. Okay. Si tú estás bien, ellos van a estar bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Pues esto fue
Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio. Y acuérdate que nos encuentras en Facebook así, Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y en Instagram, Facebook y YouTube como Soy Mamá Intencional. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana.